tardes, bienvenidos a su programa Desde tu Mirada, 6:06. Está sintonizando el 1040 de AM si nos escuchas en Guadalajara, Jalisco, 95.1 de FM en Austin, Texas. También puedes estar a través de la página www.radiomujer.com.mx. Estamos aquí, como de costumbre, tus psicoanalistas de la radio, José Luis Amarripa y tu servidora Gabriela Maldonado, el día de hoy para iniciar la semana con el tema de corregir el pasado manipulando a los hijos. ¿Qué tal, José Luis? ¿Cómo estás? Muy bien, Gabriela, ¿tú qué tal? Bien, gracias. Y está como un poco fuerte, ¿no? El título ya de entrada con la manipulación. Y esto es muy algo... revelador. Sí, esto es algo que probablemente la mayoría de los padres no hacen concienzudamente, ¿sí? No hacen así con todo el conocimiento, premeditación, alevosía y ventaja, ¿no? Pero sí, sin darse cuenta, van poniendo muchas de estas frustraciones o estas expectativas que no alcanzaron a cumplir en su propio trayecto, las van colocando sobre los hijos y se las van exigiendo a los hijos. Ahí hay un doble filo que vamos a ver más adelante, y hay otras ocasiones en las que sí es verdaderamente mucho más explícito y mucho más evidente este deseo, ¿no? Ahora, tendríamos que pensar en dónde esto comienza a ser algo destructivo. Creo que es evidente, todos nosotros tenemos como punto de referencia nuestra propia historia, no podemos tener otro punto de referencia. Y en ese sentido hay muchas personas que van pensando, ¿no? Por ejemplo, yo lo tuve muy difícil en este aspecto de mi vida, entonces quisiera que mi hijo tuviera todas las comodidades que yo no tuve, o a mí me faltó mucho tener un trato cercano con mi papá, él nunca estaba, no se interesaba por jugar conmigo, etcétera. Entonces, bueno, se dice esto, las personas se dicen esto a sí mismos, ¿no? Cuando yo tenga a mi hijo, le voy a prestar muchísima atención y me voy a ir a jugar con él. Y bueno, uno puede pensar, pues es que esto es normal, y sí, es normal, e incluso puede ser bastante productivo siempre y cuando no quede tan cargada esta criatura de nuestra historia de sufrimiento, de nuestra historia de frustraciones, que no nos deje ver la propia historia de esa personita, la propia historia que apenas se va creando, que posiblemente no va a tener los mismos gustos, las mismas aspiraciones que nosotros. Ahí están estos papás que se frustran muchísimo cuando están esperando un varoncito para verse como de chiquito y hacer todo lo que a él le hubiera gustado hacer con su papá. Y entonces sale una niña, ¿no? Y ya le ponen la gorra del equipo de fútbol y la llevan al fútbol y la quieren hacer como niño para de todas maneras cumplir su expectativa, ¿no? Y tenemos a todas estas mamás también frustradísimas porque la hija no es una viva imagen de ellas, ¿no? Y ellas, bueno, pues se consideran internamente, y a lo mejor sin saberlo, pero como la persona más hermosa en el universo. Entonces, ¿cómo es posible que no se les dio la oportunidad de volver a verse en juventud ahí en la carita de su hija, ¿no? Que es distinta, simplemente porque es otra persona. Ahí hay un punto en el que verdaderamente toda la fuerza de esta expectativa y la fuerza de estas frustraciones que se van arrastrando durante tanto tiempo es tan grande que ahoga cualquier posibilidad que quizás se habría desarrollado en esa criatura, ¿no? Uh-huh. Y que tú lo estabas mencionando hace poquito, Gaby. Cuando yo tenga a mi hijo, y realmente lo que se alcanza a escuchar entre líneas es, voy a tener un hijo para, ¿no? Ahí se vuelve toda la, digamos, como la meta de tener un hijo. Y bueno, ahorita alcanzamos a ver un montón de manifestaciones con todo lo que tiene que ver con la cultura popular, ¿no? Como ahorita los niños tienen ciertas caricaturas, tienen ciertos pasatiempos. Es muy distinto que tal vez sus padres que nacieron en los años 80, ahorita los niños ya nacieron en el año 2015, 2010, y es imponer
todos los mismos juguetes que cuando se estaba pequeñito uno, ¿no? Y todos los mismos gustos, y te van a gustar las mismas cosas, y te van a gustar los mismos videojuegos, y te van a gustar todo. Básicamente es toda la intención de que seas yo, ¿no? De que seas así como a mí me hubiera gustado ser. Y ahí es justamente en donde se intenta corregir un pasado, pero pues es una tontería, básicamente, ¿no? Es una paradoja. No hay tal cosa como corregir el pasado. El pasado, pues ya pasó, ¿no? Como se va diciendo, digo, suena más que obvio. Pero no hay forma de corregir ese pasado. Lo que se acaba haciendo es este intento realmente mediocre y patológico de revivir la propia infancia a través de la vida de una nueva criatura, ¿no? ¿Por qué? Porque los juguetes no se le compran al niño. Los juguetes se le compran al papá o a la mamá, ¿no? ¿Por qué? Porque yo esos juguetes quiero que tengas, porque eso es lo que yo hubiera querido. Y el niño o la niña, quién sabe si eso es lo que yo hubiera querido, ¿no? No estamos, ni siquiera nos estamos poniendo en esa situación. Y todavía más, si lo vemos más a profundidad, los niños acaban imitando lo que uno les da, ¿no? Los niños alcanzan a entender que esa es la manera en que nosotros los vamos a querer. Hasta que crezcan un poquito y luego se nos pongan algo rebeldes y tienen la fuerza libidinal para hacerlo, ¿no? Porque entonces se vuelve todo el contra. Así como es exactamente lo mismo que sucede cuando los papás se quieren poner a darles estas buenas costumbres a los niños para que ellos sean gente de bien, para que no haya ningún problema de, por ejemplo, como el hermano que quedó perdido, la hermana que tenía muy malas costumbres. Entonces tú vas a ser un ejemplo de rectitud y te vas a vestir de corbatita desde pequeño, zapato, calcetín, combinado y lo demás. Y llega una edad en la que los niños, si tienen la suficiente fuerza, nos avientan la corbata a la cara. Entonces yo no me voy a vestir así. No, pues entonces no te voy a comprar ropa, pues me iré en calzones a la escuela. No voy a hacer lo que tú me estés diciendo. Que es un movimiento de lo más saludable, déjeme le digo esto en los niños. En todo sucede hasta cierto punto. Hay algunos que la rebeldía les llega como para solamente fantasearlo, ¿no? Y esto va a ser como la semilla de una neurosis pues bastante extensa a lo largo de la adultez. ¿Por qué? Porque son estas personas que ni siquiera llegaron a actuar su propio deseo. Son estas personas que acaban enfrascadas en su fantasía, imaginándose lo revolucionarios que son. Personas en donde su rebeldía llega hasta el aspecto intelectual. Y esto es casi el estereotipo de esta persona de la que tanto se burlan a veces en las películas o en la cultura popular básicamente, ¿no? Como del ñoño, pero un ñoño muy rebelde, ¿no? Que va haciendo ciertas cosas, que se viste de una manera muy revolucionaria, que ya trae todo lo que tendría que ver con la contracultura supuesta, pero solamente es una vestimenta, solamente es una imagen, solamente llega al aspecto intelectual, ¿no? Son como solamente en un aspecto filosófico, pero de dientes para afuera. Y esto, pues ya va a ser como una semillita para una neurosis muy específica para cuando se crezca. Pero todo esto alrededor de no poderse sacudir el propio deseo de los padres, el que no se permita que el niño surja como un individuo. Y de eso vamos a estar hablando, así que quédese con nosotros, vamos a ir a un pequeño bloque comercial, en un momentito continuamos. Regresamos a tu programa Desde tu Mirada, 6:19. Estamos hablando el día de hoy acerca de corregir el pasado manipulando a los hijos. Y ya comentábamos cómo muchos de estos sueños que no se cumplieron en la propia trayectoria de vida, muchas personas tienden a querer realizarlos en los hijos. Pero decíamos también al inicio que esto puede fácilmente convertirse en una navaja de doble filo, ¿no? ¿Qué pasa? Aparece al mismo tiempo, ya que está tan, digamos, opacada la imagen real, la imagen como individuo de esa criatura, a tal grado que no es más que un libro en blanco en donde pienso resolver mis frustraciones sin esperar que salga de esa persona una iniciativa, digamos. Bueno, pues en muchos casos ocurre también que al estar todo tan enfocado al narcisismo de este papá o de esta mamá,
aparece también una envidia muy interesante hacia los propios hijos, ¿no? De pronto se les achaca a los hijos lo que tienen y este es un movimiento verdaderamente que dibuja muy claramente como toda la dinámica de la patología, ¿no? A veces nosotros decimos un síntoma neurótico, por poner un ejemplo, es algo que se produce para intentar resolver un conflicto entre dos mociones distintas dentro de la misma persona. Decimos, una persona puede desear algo y al mismo tiempo temer que se cumpla ese deseo. Y puede sonar esto muy extraño, ¿no? Yo creo que muchas veces a lo mejor nos escuchan y dicen, bueno, pero eso ya debe ser gente muy, muy, muy rara y eso es algo, suena rarísimo. No es nada raro, es algo muy, muy común. Puede sonar raro ya si nos ponemos a verlo así con microscopio, pero esto es algo verdaderamente común. Tan existe esa ambivalencia en nosotros que, bueno, pues esta circunstancia que estoy comentando a propósito de los padres, precisamente dibuja esto claramente, ¿no? Cuando un padre se queja de lo que tiene un hijo, se está quejando de lo que él o ella le ha dado a ese hijo. E incluso puede llegar a sentir una envidia muy grande cuando al mismo tiempo se esfuerza bastante porque el hijo o la hija consigan eso, ¿no? Entonces uno puede decir, bueno, pero si le da tanta envidia, pues entonces a lo mejor querría pues que el hijo no tuviera éxito en ese sentido, ¿no? Y haría todo lo posible, pero ¿para qué lo está impulsando si al mismo tiempo eso le da muchísima rabia, ¿no? ¿Para qué le está dando todas esas comodidades de las que él o ella careció si le da muchísima rabia? Entonces se lo retiraría, haría todo lo posible porque sufra lo mismo, ¿no? Pues no, realmente ahí podemos ver esta sintomatología, este funcionamiento del síntoma muy, muy claro, ¿no? Por supuesto, no existe una sola vía, también están aquellos padres que precisamente se aferran a que los hijos pasen las mismas penurias, ¿no? Y no te voy a ayudar porque a mí nadie me ayudó, ¿no? Y es así como, bueno, y eso no es su culpa, ¿no? Eso no es culpa del muchacho, de la muchacha, que tú lo hayas pasado tan mal o que te haya costado tanto trabajo. No es que siempre ocurra esto que estamos hablando aquí el día de hoy, pero específicamente hoy estamos hablando de ese fenómeno, ¿no? Y cuando eso ocurre, cuando lo que ocurre es que se está tratando de corregir, no de repetir la historia con los propios hijos, también aparece esta queja, esta envidia dirigida al hijo, ¿no? Mira nada más tan cómodo que lo está pasando. Yo a su edad ya tenía que trabajar y tenía que mantener a mis hermanos. Yo a su edad ya tenía que hacer tal cosa. Yo no tuve carro sino hasta tal momento y antes de eso tuve que sufrir tal y tal otra cosa. Son ellos quienes se los están proporcionando, ¿no? Uh-huh. Sin embargo, ya es una inundación de su propio narcisismo lo que está operando aquí. Entonces, digamos que empieza a funcionar esto exactamente como cuando se trata de un síntoma localizado en el propio individuo, ¿no? Como cuando se trata de un síntoma en donde un mismo individuo se está peleando entre dos emociones distintas que tiene, entre un deseo muy fuerte y al mismo tiempo la aversión a que se cumpla ese deseo. Ya la otra persona quedó totalmente borrada como individuo y empieza a funcionar como si me lo hubiera tragado tal cual, ¿no? Uh-huh. Y es que ahí hay que tener un especial cuidado, porque recuerde, en algún momento estuvimos hablando sobre la relación con las mascotas que llegan a tener las personas, uh-huh. Y hablábamos de cómo al ser una hoja en blanco, quedaban como un objetivo perfecto para todas las proyecciones narcisistas que tengamos, ¿no? Para todo nuestro deseo narcisista, como si se nos estuviera reflejando a través de los gestos o de los ánimos de nuestras mascotas. Los niños
son todavía más peligrosos en este sentido, porque los niños lo aprenden a imitar. Todavía con las mascotas puede que nosotros entremos en una cierta como falsa lectura de lo que nos están diciendo, ¿no? Mira, es que cómo me quiere el perrito, la perrita, y lo abrazamos y el perro ya no sabe para dónde escurrirse, pero decimos, ay, mira, es de cariño también, ¿no? Y uno dice, no, no es de cariño, ¿no? Eso no le está gustando a ese animal, pero nosotros metidos en nuestra concha estamos imaginando que somos el más amado por ese perro, ¿no? Aunque esté haciéndonos todas las caras de fuchi que puede nada más no nos muerde porque le vamos a comer. Pero con los niños, el niño se moldea a nuestro deseo. Digamos que esto es el proceso más natural que pudiéramos llegar a observar en el desarrollo del niño, pero también el más perjudicial si no existe un cierto grado de salud mental en los padres, en los cuidadores. ¿Por qué? Porque el niño, a través de nuestra relación, empieza a comportarse y a comprender el mundo que lo rodea. Entonces, si el niño se da cuenta de que lo regañamos por ciertas cosas, de que hay otras cosas que a nosotros nos dan mucho gusto y que nos llenan de júbilo y que bueno, lo llenamos de regalos y de besos, no importa qué es lo que sea, no importa qué es lo que sea que nosotros le estamos exigiendo para llamar nuestra atención y para sentirse amado, porque eso es lo que el niño nos va a dar. Entonces, esto es lo que lo hace, digamos, como muy, muy difícil alrededor de la crianza de los niños. ¿Por qué? Porque por un lado, si nos seguimos por ese mismo camino, el niño queda atrapado en nuestro deseo. Y que un niño quede atrapado en nuestro deseo quiere decir que va a fracasar al salir de la casa. Esto en todo sentido va a fracasar en sus relaciones amorosas, va a tener una dificultad bastante grande con las relaciones humanas. Podríamos decir que en el trabajo no le afecta tanto esto. Si nos pasamos ya realmente de la raya, también acabamos lisiando esa capacidad. Pero como en el trabajo se vuelve una cosa mecánica, algo que más bien es, digamos, como seguir el mismo estilo de ir a la escuela y regresar a casa, ¿no? Mientras evidentemente no va a ser un trabajo creativo, no va a ser un trabajo que involucre un movimiento del individuo en específico, sino más bien algo más centrado en una oficina, en alguna tarea como más calculada, más metódica. Pero en estos otros sentidos el niño va a quedar frustrado, el niño ya ahora adulto va a quedar ligado a nosotros y a nuestro deseo y en esa incapacidad de relanzar su deseo hacia otro lado que no seamos nosotros. Ese es el problema. Y esto se vuelve especialmente difícil. ¿Por qué? Porque a qué papá no le gusta que su hijo se parezca, ¿no? Y ahí hay que tener una cosa muy en consideración. Los niños, aunque no queramos, se van a parecer a nosotros. A pesar de lo que hagamos, se van a parecer a nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros los cuidamos y porque nosotros los engendramos, ¿no? De algo se van a parecer a nosotros. Pero cuando nuestras ganas, cuando nuestro deseo sobrepasa esa fraternidad, esas apariencias, mira, come de la misma manera que yo, mira, también camina como yo, intenta ser una voz similar a la mía, así como hablamos en la familia. Esos son procesos de identificación normales. Pero cuando le gusta lo mismo que a mí, tiene los mismos gustos que yo, hace lo mismo que yo, es yo, ¿no? Ya se volvió una copia de mí mismo. Y el que se vuelva una copia de nosotros mismos es justamente lo que lo hace todavía más dañino y lo que, al contrario de lo que muchas veces podríamos pensar, genera relaciones muy conflictivas entre padre e hijo, porque no es algo complementario, sino que se vuelve una dificultad de competencia cuando llega a la adultez o a la adolescencia. Vamos a ir a un pequeño bloque comercial, en un momentito continuamos. Continuamos. Regresamos a tu programa Desde tu Mirada, 6:34. Estamos hablando acerca de corregir el pasado manipulando a los hijos. Tenemos vías de contacto para ti, los teléfonos en cabina 31 22 11 90, 36 47 18 83. También tenemos un número celular a través del cual puedes hacernos llegar mensajes vía WhatsApp. El teléfono es 333-822-3208. Y bueno, hablábamos de esta dinámica tan enfermiza que puede llegar a suceder entre padres e hijos cuando se está tratando de empalmar todos los deseos frustrados encima de esos hijos, esperando que den estas criaturas esa satisfacción que no se pudo tener. Sin embargo, es una
apuesta, es una demanda imposible de cumplir. Aun que la criatura se dedicara verdaderamente a obedecer todas esas demandas narcisistas de los padres, aún así terminarían frustradas. ¿Por qué? Porque no las pudieron realizar por sí mismos a final de cuentas, porque es otra persona, y además aparece esta situación de la envidia, ¿no? Podemos ver como un ejemplo muy claro, a veces para que algo sea más claro, nos tenemos que ir a situaciones extremas, ¿no? Como para ejemplificar. Eso no quiere decir que sean los únicos casos en los que ocurre, pero estas situaciones precisamente por lo exageradas que se nos presentan, dejan muy, muy claro como a lo que nos estamos refiriendo, ¿no? ¿Qué pasa con todas estas cuestiones alrededor de esta actividad muy de moda o muy común, digamos, sobre todo en otros países, ¿no? Como en Estados Unidos? No quiere decir que aquí no haya unas vertientes muy similares, pero a propósito de estas niñitas a las que vuelven supermodelos, ¿no? ¿Qué pasa con eso? Es algo verdaderamente siniestro, ¿no? Porque es tomar a una niña de 4, 7, 8 años, entre ese rango de edad, y hacerla ver como si fuese una mujer adulta, ¿no? En miniatura. Es algo verdaderamente siniestro, ¿no? Evidentemente, bueno, pues desde cuestiones como maquillaje, todo lo que va alrededor de la industria del modelaje, que no tiene o no tendría por qué tener absolutamente nada que ver con una niña, se coloca en esta situación, e incluso para dar una imagen más adulta, se les hacen unas especies de prótesis extraíbles, ¿no? De dientes, porque los dientes de las niñas no son sensuales. Pues los dientes de los niños son dientes de niños, ¿no? Son chiquitos y a veces les falta uno, porque son de leche y se caen, y son bonitos los dientes de niños, así diminutos y cortitos y todo como son, pero no se ven como los dientes de una mujer adulta, entonces les ponen aquellas cosas espeluznantes para que parezcan supermodelo, ¿no? Y uno ve a la mamá que está ahí atrás de la niña, ¿no? Por lo general, una mujer que evidentemente se encuentra frustrada y con una sexualidad prácticamente anulada, ¿no? Con una feminidad prácticamente anulada, en condiciones verdaderamente deplorables, ¿no? Con todo ese cuidado de alimentación, maquillaje, sesiones colocado sobre la niña. ¿Qué pasa con esto, no? Todo eso que no se puede tramitar en la propia cabeza, que quizás no se puede permitir en la propia cabeza. A lo mejor el poder vivir el propio cuerpo como sensual, el poder transitar de un momento, de una etapa a otra de la vida, el poder convertirse en mujer, etcétera, que quedó totalmente frustrado. Ahora, en esta presentación, en este momento, volcado sobre una criatura que es apenas una mocosa, ¿no? ¿Qué pasa con esto? Y bueno, pues se podrán imaginar qué tanto perjudica esto a la criatura en todos los sentidos, ¿no? Cuando una persona es pequeña, se empiezan a poner los cimientos. Nosotros no nacemos ya con una personalidad, no nacemos con una individualidad o con un carácter, se nos va formando esto. Cuando en los primeros años de vida, digamos que los padres y las personas alrededor van poniendo los cimientos para que después se vaya construyendo ya la estructura de personalidad de esta criaturita. Cuando vemos estas deformaciones tan importantes, tan importantes, es suficiente
alarma como para imaginarnos qué va a ser lo que puede llegar a suceder con esas criaturas en el futuro. Y fíjate, Gaby, nos están haciendo llegar un servicio social. Se solicitan 6 donadores de sangre de cualquier tipo para el paciente Ismael Vizcaíno, que está internado en el Centro Médico de Occidente. Interesados, favor de presentarse al banco de sangre de la institución. El paciente tendrá una cirugía de trasplante. Informes con sus familiares al número celular 3315 20 80 06. Si usted quiere ayudar a esta persona y no alcanzó a escuchar el teléfono, comuníquese acá a nuestros teléfonos en cabina 31 22 11 90 y 36 47 18 83 y con gusto le repetimos los datos. También le recuerdo que tenemos un WhatsApp, tenemos la cuenta de WhatsApp en nuestro celular 333 822 3208 por si usted quiere participar con el tema del día de hoy. Y esto que tú estabas hablando, Gaby, sobre los niños, las niñas específicamente que meten a estos concursos de belleza, eso es algo que me parece que a nuestros vecinos del norte es como más común, ¿no? Es esta cosa que, bueno, aquí al menos yo no he visto que sea un fenómeno tan importante, pero aquí creo que alcanzamos a ver algo que es muy común, que es este niño que va a ser futbolista profesional, ¿no? Esta fantasía que es muy de los países de Latinoamérica, que alguno de los hijos es buenísimo en un deporte y que como es buenísimo en un deporte, pensemos en el fútbol, ¿no? Que es de los más famositos, entonces va a ser una estrella que nos va a impulsar a todos, ¿no? Es así como nuestra forma de hacer niños estrella. Y el niño, ¿qué opción tiene? ¿No? ¿Cuál es la diferencia? ¿No? Cuando estamos pensando en esto de que si a las niñas se les pinta, se les hace, se les pone dientes como si fueran adultos, también se les empiezan a exigir cosas como adultos. ¿Por qué? Porque un niño no juega fútbol por hacerse un profesional. Un niño no tiene el sentido de lo que es trabajar, ¿no? El niño le gusta la atención que le ponen, por supuesto, pero el niño lo hace por jugar, ¿no? Es un juego, a final de cuentas. Ya podríamos darnos cuenta en personas un poquito más adultas, ¿no? Ya en la adolescencia, llegando a la adultez, que ya se puede entender como un trabajo, como una profesión, un oficio que se puede desempeñar. Pero ¿qué sucede cuando toda la retroalimentación que se tiene de los padres es que tú eres el campeón y tú vas a ganar y tú vas a ser así y entonces vas a ser tan famoso como fulano de tal y entonces todo va a ser fabuloso, ¿no? No hay opción. Le estamos empalmando el deseo al niño. Y esto lo digo de esta manera como muy exagerada, pero se vuelve exactamente la misma demanda de los padres cuando tú vas a ser el ingeniero más importante, el arquitecto más bueno de todos, el médico más brillante, que tú vas a ser el único que de nuestra familia que sí va a tener esa profesión, o que vas a ser sacerdote. Bueno, ¿cómo hay de cosas que les echamos encima a los niños, ¿no? Fíjese nada más cómo está puesto, hablando de algo que se acaba sintiendo como muy sublime y muy importante, empezarle a meter ciertas ideas o ciertos valores a los niños para que se vuelvan sacerdotes, desde que son muy pequeñitos, ¿no? Hay personas que van teniendo una afiliación con este tipo de pensamientos, ¿no? Que van creciendo, les gusta la religión, empiezan a familiarizarse con esto y encuentran un sentido, ¿no? Y entonces, al momento de estar grandes, ellos deciden estudiar eso y se van hacia el seminario y pueden tener esta formación. Pero ¿qué pasa cuando es la exigencia de los padres, ¿no? Por ahí creo que hay hasta una configuración de esas fantásticas que se tenían antaño, Gaby. Creo que era un hijo sacerdote, uno abogado y uno médico, ¿no? Que es lo mejor que se puede tener. Por eso, imagínense, ¿no? Al servicio de los padres, ¿no? Nada que ver con lo que a ti te haga feliz, nada que ver con lo que tú quieras. Y ahí, una vez más, si nosotros empezamos a empujar a los niños a eso, si les empezamos a dar la retroalimentación para que esas sean sus opciones, no le estamos dando opción al niño. La única opción es que nos complazcan, que se haga nuestra voluntad. Vamos a hacer un pequeño bloque comercial. En un momentito continuamos. Regresamos a tu programa Desde tu Mirada, 6:50 minutos. Ya estamos en el último bloque del programa del día de hoy, pero como ya escuchaste a Claudia en la cápsula, el día de mañana retomaremos este tema acerca de este intento fallido siempre de corregir el pasado
a través de la manipulación de los hijos. ¿Cuántas veces, en verdad que todas estas vicisitudes alrededor de los cariños pueden confundirse muchísimo, ¿no? Pasado tiene una línea muy, muy delgada entre el cariño y la destrucción, ¿no? Verdaderamente. Decía Freud cuando empezaba a describir aquello que tiene que ver con la identificación, nosotros formamos nuestra identidad a través de inicialmente identificaciones. ¿Qué es esto? Bueno, pues aquellas cosas que con las que nos sentimos atraídos, que tienen otras personas, digamos que se dice, me identifico con eso, ¿no? Me identifico con esta ideología, me identifico con esta persona, me identifico X, Y, Z. Y entonces, a partir de eso, pueden hacer a lo mejor una admiración y pueden hacer el deseo de hacer algo similar o empezar a indagar por ahí, ¿no? Y ya de ahí cada quien va partiendo sus propias ramificaciones, ¿no? Muchas veces tú inicias, probablemente a algunos de ustedes les ha sucedido esto, ¿no? Algún profesor al que admiraban muchísimo en secundaria o en preparatoria o incluso en la carrera, ¿no? Y gracias a la inspiración de esa persona, que les produjo esa persona, empezaron a investigar acerca de algo, o incluso quizás fue tal la admiración y el gusto que te llevó a esa investigación, que a lo mejor tuvo que ver con tu elección de trabajo, con tu elección de carrera, qué sé yo. Y ya avanzado el camino, te das cuenta de que empiezan a transitar por caminos muy, muy separados. Y a veces ves hacia atrás y muchas personas se desilusionan, ¿no? Ay, yo tenía a esta persona en muy alto y pues ahora me doy cuenta que pues mucho de lo que dice pues no, como que... Y no es verdaderamente para desilusionarse. Simple y sencillamente, la cuestión es que no tendríamos por qué convertirnos en réplicas. Esa admiración no deja de haber sido significativa y no deja de haber marcado ese primer paso, si tú quieres, para incursionar en ese terreno de conocimiento o en ese terreno laboral o en lo que quieras. Ya a partir de ahí tú vas tomando tus propias ramificaciones y entonces los caminos de ideología, de formas de actuar, etcétera, pueden ser muy distintos, ¿sí? Nosotros nos vamos construyendo a partir de identificaciones, no es que de la nada se nos ocurra un idioma y entonces empecemos a hablar nuestro propio idioma, no, lo copiamos de las personas que tenemos alrededor. La forma en la que escribes, la forma en la que caminas, la forma, todo es a partir de identificaciones, pero da como resultado la creación de un nuevo ser, de una nueva persona, en tanto que se nutre de distintas identificaciones y sufre una modificación dentro de tu cabeza, dentro de tu pensamiento. No queda como una copia al carbón, o no debería quedar como una copia al carbón. Decía Freud, entonces, que la identificación es como el precedente al amor, es como una forma primitiva de amar. Antes de que tengamos la capacidad de amar a alguien, tenemos la capacidad de identificarnos. Y esta primer forma de amor, esta forma primitiva de amor, tiene una característica canibalística. ¿Qué significa esto? La identificación por sí misma tiende a destruir al objeto amado, entre comillas. ¿Cómo? Lo podemos ver bien clarito en estas relaciones de mejores amigas, mejores amigos, de chiquillos o de adolescentes en la secundaria, ¿no? ¿Cómo terminan odiándose, ¿no? Cómo, bueno, son las mejores amigas y van de la mano, andan siempre de la mano, se peinan igual, se visten igual, hablan igual y mal se para una y la otra, bueno, ya se la está tragando hasta por los codos, ¿no? ¿Por qué este odio? Porque solo puede haber uno, ¿no? Como en las películas. Solo puede haber uno. Si ya nos convertimos en el mismo individuo, entonces ¿cuál sobra? Uno tiene que sobrar. Aquí esta forma verdaderamente tendría que evolucionar
a una manera mucho más avanzada de amor. Si nos quedamos únicamente en esta forma primitiva, destruimos el objeto y nos quedamos solos, porque al final de cuentas sí nos dolería perder al objeto que amamos. Lamentablemente muchos padres se quedan en esa fase y no pasan de aventarles todas estas cosas a sus hijos, ¿no? Y terminan, pues sí, de las greñas. Uh-huh. Fíjate, Gaby, tenemos acá una participación por WhatsApp. Le recuerdo, el número es 333-822-3208. Nos dicen: mi hijo tiene 6 añitos. El parecido físico con mi ex es una gota de agus. Mi familia, a él y a mí, nos recalcan cada que tienen oportunidad del parecido que existe entre ellos. Mi respuesta, que yo digo, es: claro que no, mi hijo será mejor que él. Lo físico no tiene nada que ver con la personalidad de cada persona, ¿verdad? Una pregunta turbia. Sí, sí tiene. Más si lo que sepa es a su ex, ¿no? No sí. Por una cosa genética. Sí. No porque sea igual, ¿no? Exactamente como tú lo dijiste, Gaby, no porque sea una característica genética. Pero, claro que lo físico va constituyendo parte de nuestra personalidad, justamente por este tipo de identificaciones que se van generando. Por el significante que se le aplica. Uh-huh. Por todo el equipaje que va trayendo nuestro cuerpo, ¿no? Es una cosa bastante curiosa cómo puede llegar alguien a una escuela y el profesor lo ve y le dice: oye, ¿tú eres hermano de fulanito de tal? Sí. Malo. No, yo creo que no te va a ir muy bien aquí. Y es igual, era el más estudioso, el más dedicado, y ya por el parecido, ¿no? Por el parentesco, aparte, ya quedamos marcados. También, un niño o una niña, sea como sea, si en su entorno lo perciben bonito, tiene mucho más fácil el camino para poderse constituir como una persona más fuerte. Nótese, no que sea bonito, porque no hay niños bonitos, no hay gente bonita, hay un consenso en donde las personas decidimos que eso es lo bonito. Nada más, dése una vueltita por las películas, ¿no? Es un buen testimonio de cómo va funcionando esto del aspecto. Acuérdese de las películas en donde salía Clint Eastwood, en donde salían estos actores de antes, que no tenían aquellos músculos que tienen ahora los actores que salen en estas películas de superhéroes y con retoque y maquillaje. Que les editan ahora. Sí, ¿no? Acuérdese, por ejemplo, de este personaje de la televisión, Magnum, ¿no? No me acuerdo cómo se llama el actor, se me fue. Pero, pues era un hombre con un bigote gallardo, con nada de cintura, era un hombre fuerte, era un hombre como cuadrado, como por lo general somos los hombres cuando hacemos algo de ejercicio. Pero no estas figuras estilizadas en donde entonces no nos quedemos con esa idea de que si alguien es bonito o si la cara es bonita de alguien o no. No. Si se nos percibe como un niño bonito o como una niña bonita, por supuesto que tenemos un camino menos accidentado. ¿Por qué? Porque por algo que no tiene nada que ver ni con nuestra inteligencia, ni con nuestra personalidad, ni con nada que dependa de nosotros, vamos a tener mucha más empatía con las personas que están a nuestro alrededor. Vamos a tener ese plus que tienen, por ejemplo, los chuchitos, ¿no? Que vemos un perrito y no será el perrito más mugroso de la calle, pero pueden hacer una cara a los perritos que nos derriten el corazón y nos sacan eso de empatía. Ahí es en donde se puede influenciar esta parte de la personalidad, pero no porque si se parece entonces va a ser igual que su padre. Va a ser tan igual a su padre como tú quieras que sea igual a su padre y como su padre quiera que sea igual que él. No porque se parezcan físicamente. Ahí es en donde está la diferencia. Y bueno, vamos a ir a un pequeño bloque comercial. ¿No? Nos vamos por ya hoy. Nos vamos, ¿qué tal? Yo todavía me quería quedar platicando de esto, pero bueno, ya se nos acabó el tiempo. El día de mañana vamos a continuar con este tema, así que si quieren participar, hágalo el día de mañana. Por el día de hoy nos despedimos. Yo soy José Luis Amarripa. Yo soy Gabriela Maldonado. Hasta mañana. Emocionante.